hombre increíble y su carreta. Descubierto el sorprendente cambio que Jesús reveló en una noche. Emilio, un hombre de 45 años, recorre cada mañana las calles polvorientas de su pequeño pueblo, arrastrando con esfuerzo su carreta repleta de frutas y verduras. La mirada crítica de los transeúntes pesa sobre sus hombros como una losa, recordándole constantemente su situación económica. Con manos callosas, marcadas por el trabajo arduo, enfrenta cada día la vergüenza de ser juzgado por su apariencia desgastada. La pobreza le ha hecho un camino difícil, pero la mayor motivación que lo impulsa son sus 2 hijos, quienes llenan su corazón de amor y esperanza. ¿Es este el legado que desea dejarles? Esa tarde en la plaza, un empresario adinerado lo humilla brutalmente frente a otros vendedores. Sus comentarios despectivos y burlones atraviesan a Emilio como cuchillos afilados, y aunque su rostro se esfuerza por mantener la calma, su interior clama por justicia. Se siente como un niño pequeño nuevamente, impotente ante la adversidad. No soy menos que él, se repite, mientras sus manos tiemblan. La ira y la vergüenza se entrelazan en su pecho, constriñendo su respiración. Cada risa del empresario parece perforar su orgullo. Y con cada mirada burlona de los demás, la dignidad que ha construido con esfuerzo se desvanece. Al llegar a casa, el silencio de la noche acaricia su angustia, y el peso de la vergüenza lo sigue como una sombra. Menospreciado y roto se sienta en el umbral de su hogar. Recordando las enseñanzas de Jesús, su mentor espiritual, escucha en su mente la frase que una vez le confortó. La verdadera riqueza no es material, sino el amor por la familia y el respeto en la comunidad. Sin embargo, en ese momento, ese consuelo parece un espejismo lejano. La esperanza titila como una vela en una tormenta, y la desesperación lo abraza. ¿Cómo puede sostener su cabeza en alto cuando el mundo le grita que no vale nada? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada amanecer, Emilio siente que el peso de la humillación crece, y lo alienta a la vez. La semilla de una nueva pasión comienza a germinar en su interior. La enseñanza, un deseo que había relegado, empieza a brotar con fuerza. Impulsado por la idea de compartir su conocimiento sobre las frutas y verduras a los niños, siente cómo la desesperanza se convierte en expectativa. Su patio trasero se transforma en un aula improvisada, donde los niños con sus risas y curiosidad llenan su vida de vibrante energía. Sin embargo, a cada paso que da hacia la enseñanza, los ecos de la burla del empresario resuenan en su mente, como un recordatorio constante de su fragilidad. Determinado a cambiar su destino, Emilio empieza a vislumbrar la posibilidad de confrontar al hombre que lo humilló. Enfrentar esa realidad se siente como escalar una montaña imponente, la incertidumbre erosión de su ser. Cada paso lo adentra en el abismo de la angustia. ¿Qué pasará si falla? ¿Qué significado tendrá su lucha si se encuentra nuevamente con el desprecio? Con el viento aún soplando con fuerza, se siente empujado, pero también abrumado por el miedo que le carcome. La multitud que observa su determinación contiene la respiración, y él se siente en la cuerda floja entre la caída y el vuelo. ¿Podrá su voz romper el ciclo de la opresión, o permanecerá sumido en la sombra de su propia vergüenza? La respuesta a esta pregunta crucial está a solo un instante de distancia. Dentro de la cotidianidad que lo rodea, Emilio empieza a percibir los matices de su vida de una manera diferente. La enseñanza y el deseo de hacer un cambio se convierten en su refugio. Cada mañana, mientras prepara sus frutas y verduras,
Visualiza un escenario donde su voz resuena con poder y dignidad. La mirada de los niños, sedienta de conocimiento, actúa como una inyección de valor y transforma sus temores en determinación. Ya no se pregunta si podrá enfrentarse a aquel que lo humilló. Empieza a explotar un sentido de propósito que le resulta inquebrantable. Bajo el ardiente sol, Emilio se sorprende a sí mismo, hablando con pasión sobre los beneficios de una dieta saludable, mientras los pequeños lo observan con adoración. Cada risa inocente lo sacude positivamente y resulta ser un eco de su propia infancia, una que ya había creído perdida. En esos momentos, el peso de sus inseguridades se diluye y su risa se mezcla con la de los niños. Sin embargo, al final de cada lección, un espacio oscuro lo acecha. La tensión de lo inevitable. ¿Qué pasará cuando deba enfrentar a aquel hombre? La angustia del futuro le consume, y las noches se llenan de insomnio, mientras su mente se proyecta en múltiples escenarios posibles. Con las manos unidas, Emilio pide a Dios fortaleza en su lucha. Siente la divinidad como una corriente eléctrica que lo atraviesa, y es en esas súplicas que descubre su mayor talento. La creatividad que había mantenido en sombras comienza a iluminar su camino. La habilidad de contar historias, de conectar con la infancia de sus propias experiencias, se vuelve su arma más poderosa. Con cada relato, Emilio atrapa la atención de los pequeños y despierta la curiosidad. Sus historias se convierten en mini sesiones de aprendizaje, donde los niños no solo aprenden sobre frutas y verduras, sino también sobre valentía y respeto. En esas lecciones, aparece la figura del empresario, no como un adversario, sino como un catalizador de su transformación. Una tarde, después de una de sus clases, siente un empujón interno. La necesidad de crecer, de desafiar sus límites, lo lleva a buscar apoyo. Se encuentra con Rosa, una joven emprendedora del pueblo que ha abierto un café con un enfoque en la alimentación saludable. Ella, al enterarse de su pasión por enseñar, le sugiere que organice un taller donde pueda combinar su conocimiento de frutas con las habilidades de narración. La idea enciende una chispa en Emilio. Un taller, una plataforma desde donde pueda hablar sinceramente, no solo de su vida, sino también de la lucha contra el estigma del fracaso. Sin embargo, la neblina de inseguridad persiste. ¿Podrá realmente atraer a la comunidad? Se siente atrapado entre la emoción de poder mostrar su potencial y el miedo a la insatisfacción. Con su mente en ebullición, decide que necesita más que una charla de café. Este será su primer paso hacia la confrontación. Se prepara para hablar con Rosa, con la intención de planear algo que lo lleve directamente a la interacción con su tormento. En su mente, la confrontación no es solo ante ese hombre, sino ante todo lo que representa: el miedo, la humillación y el silencio que lo había perseguido por tanto tiempo. Mientras inicia su camino hacia la reunión, Emilio siente el latido constante de su corazón, una melodía que resuena con fuerza. Este es el momento de demostrar quién eres realmente. Pero, ¿será suficiente para finalmente enfrentar a su pasado de frente? ¿O el miedo seguirá siendo su sombra? La respuesta se acerca, y el tiempo de decidir está cada vez más cerca. Emilio llega al café de Rosa con una mezcla de ansiedad y esperanza. La decoración colorida y acogedora del lugar le transmite una calidez que contrasta con su tormento interno. Sin embargo, sabe que ha llegado el momento de convertirse en el protagonista de su propia historia. Se siente un paso más cerca del cambio que tanto anhela, pero esa certeza tambalea bajo el peso del miedo. Rosa lo recibe con una sonrisa genuina, y la conversación fluye naturalmente. Ella empieza a compartir sus experiencias en la industria de la alimentación, y cada palabra parece abrir una puerta en la mente de Emilio. Sin darse cuenta, se encuentra compartiendo sus propias historias. Aquellos momentos de su infancia donde soñaba con ser un maestro, donde cada fruta tenía una historia que contar. Rosa lo escucha atentamente, y con cada anécdota, la inseguridad de Emilio va cediendo paso a una creciente confianza.
Podrías abordar temáticas profundas, algo relacionado con la autoestima y el autocuidado, le sugiere Rosa. Los niños no solo aprenden de lo que dices, sino también de cómo lo dices. Esa idea resuena en el interior de Emilio. La narración que caracteriza sus clases puede ser una forma poderosa de tocar vidas. Si antes utilizaba sus historias para aliviar su dolor, ahora puede utilizar su experiencia como puente para que otros encuentren fuerza. Con esa revelación, Emilio se siente impulsado. La conversación gira en torno a detalles logísticos, hasta que deciden una fecha tentativa para el taller. El calendario en la pared, repleto de notas y recordatorios, se convierte en un símbolo de un nuevo comienzo. Sin embargo, una parte de él aún titubea. La carga de su enfrentamiento con el empresario no desaparece. Esa noche, mientras prepara una presentación sencilla en su hogar, los viejos fantasmas comienzan a burlarse de su determinación. Imágenes del empresario llenan su mente, la risa cruel y las llamas de la humillación lo envuelven. ¿Y si no gusta lo que ofreces? ¿Y si lo que ven en ti es solo un fracasado? Susurra su voz interior, dejando a Emilio tembloroso. Pero en lugar de dejarse vencer por el pánico, se sienta en su mesa, se toma un momento y recuerda por qué comenzó todo esto. Cada niño que lo mira con admiración, cada risa que comparte con ellos, son faros que le guían en la oscuridad. Decide que no se rendirá. Aprovecha la marea de emociones y comienza a escribir un esbozo de su taller. Se enfoca en conceptos como la aceptación, el respeto a los demás y a uno mismo, atando cada tema a un relato propio. Cada palabra se convierte en un ladrillo que construye su nueva realidad, y el murmullo de inseguridades empieza a desvanecerse. Si puedo hacerles entender lo valiosos que son, quizás también pueda encontrar mi propio valor, murmura para sí. La felicidad resurge en su corazón, aunque la sombra del empresario aún permanece. Al final de la noche, Emilio toma una decisión. No permitirá que su miedo defina su futuro. Mientras termina de escribir, observa por la ventana cómo la luna llena ilumina el camino hacia su taller. Su corazón late con fuerza al pensar en el impacto que puede tener, pero una inquietud persiste. ¿Cómo puede hacer frente al empresario con toda esa nueva luz que está descubriendo en sí mismo? La respuesta, redonda y tentadora, se siente cada vez más cercana, como un fuego alimentado por su propio deseo de superar el pasado. Con la mente clara, se acurruca en su cama, pero el insomnio no cede. Ya no tiene dudas sobre brindar su taller. Ahora se pregunta, ¿será esta la oportunidad que lo acerque a su verdadero yo, o el momento que lo lleve a un nuevo enfrentamiento con sus demonios? La mañana del taller llegó con una promesa palpable en el aire. Emilio se despertó antes que el sol, su mente rebosante de ideas sobre cómo transformar el miedo en motivación. Su corazón latía en anticipación, y cada paso que daba hacia el pequeño espacio que había reservado para el taller significaba un paso más hacia su nuevo yo. La decoración del lugar, sencilla pero acogedora, le recordaba las aulas donde había compartido tantas risas y aprendizajes. Se tomó un momento para observar el ambiente, notar cómo los colores vibrantes y la disposición de las sillas podían influir en la energía del lugar. Con cada silla que acomodaba, cada detalle que ajustaba, sentía que estaba delineando no solo un espacio físico, sino también su nueva identidad. Sin embargo, la sombra del empresario no lo dejó en paz. Cuanto más se acercaba la hora del inicio, más presente se hacía el recuerdo de su desdén. ¿Y si no estás a la altura? Se repetía una y otra vez, como un mantra. Pero a medida que las primeras caras de los niños comenzaron a aparecer, con curiosidad en sus ojos y una actitud abierta, sintió que el desafío interno se transformaba en una oportunidad. Estos niños eran su espejo, reflejando el deseo de ser escuchados y comprendidos. Cuando empezó el taller, Emilio se apoyó en la narrativa que había tejido durante la noche. Contó historias sobre la infancia, momentos en los que sintió que no encajaba, abriendo la puerta a diálogos sinceros. Las risas mezcladas con miradas de asombro llenaban la sala,
y con cada risita su confianza crecía. Este era su espacio, y sentía que podía ayudar a estos pequeños a navegar sus propios miedos. ¿Por qué es importante quererse a uno mismo?, preguntó un niño en un momento de reflexión genuina. La pregunta le caló hondo a Emilio, haciéndolo detenerse en su propio proceso de sanación. Era más que un mero ejercicio, era un compromiso de vida. En ese instante, cuando respondió a la curiosidad del pequeño, sintió que su propia voz se fortalecía. La historia que había comenzado a contarle a los niños también era la suya. El tiempo se escurrió con rapidez, cada actividad guiando a los pequeños a explorar su autoestima y expresarse libremente. Al final, Emilio los instó a representar lo que habían aprendido, y vio cómo los pequeños, a través de un simple dibujo o un gesto, comenzaban a abrazar su propia valía. Para Emilio, esos instantes estaban llenos de luz, y su propia oscuridad se evaporaba, aunque fuera momentáneamente. Sin embargo, al cerrar el taller y recibir los agradecimientos sinceros de sus pequeños alumnos, un pensamiento inquietante se instaló nuevamente en su mente. Nadie había mencionado al empresario. Esa figura seguía siendo un eco, una duda en su interior. ¿Era suficiente lo que había hecho? ¿Qué pasaría cuando se cruzaran de nuevo sus caminos? Emilio salió del local, cada paso resonando con determinación. La tarde caía y su corazón latía con una mezcla de satisfacción y ansiedad. Se dio cuenta de algo crucial. Su valor no estaba contenido en las palabras del empresario, sino en la conexión que había establecido con esos niños. Era un inicio, pero la sombra de su antagonista seguía acechando, empujándolo hacia un enfrentamiento inevitable. La pregunta que lo consumía ahora era clara. ¿Cómo manejaría su siguiente encuentro con el empresario? La respuesta se sentía en el aire, como un desafío que debía afrontar. ¿Y si era el momento de cerrar viejas heridas y reclamar su espacio? Esa idea lo llevó a mirar hacia el horizonte, donde la luna comenzaba a asomarse. El camino aún estaba sinuoso, pero Emilio sabía que estaba a punto de tomar una decisiva dirección hacia su verdadero destino. Emilio se detuvo en la acera, sintiendo la brisa fresca moverse a su alrededor como un susurro que lo empujaba hacia el horizonte. A medida que sus pensamientos giraban sobre el encuentro inminente con el empresario, su mente comenzaba a trazar una estrategia. No era solo un enfrentamiento. Era una oportunidad para reafirmar quién era y qué representaba. La figura del empresario, que alguna vez había sido una fuente de miedo y duda, ahora se convertía en un trampolín para su crecimiento. La noche anterior, mientras soñaba con su taller, había visualizado esta confrontación en una luz diferente. En lugar de temerlo, quería abordarlo con claridad y firmeza. A medida que caminaba, pensó en las técnicas de respiración que había aprendido para manejar la ansiedad. Inspirar profundamente, retener, exhalar lentamente. Lo hizo varias veces, sintiendo cómo la presión en su pecho comenzaba a liberar algo que durante tanto tiempo había mantenido atrapado. Al llegar a su casa, tomó una libreta que había usado para planear el taller y comenzó a escribir. No solo se trataba de lo que le diría al empresario, sino de lo que realmente quería lograr. La necesidad de cerrar viejas heridas era evidente, pero también lo era su intención de demostrar que había crecido y cambiado. En sus apuntes, delineó los puntos clave que deseaba comunicar, recordando cómo había podido ayudar a los niños a ver su propio valor. Era un peligroso juego de emociones y estaba dispuesto a jugarlo. La idea de prepararse para una batalla verbal lo estimulaba. Sin embargo, también sabía que debía evitar caer en un ciclo de resentimiento. Había aprendido que su voz, y la manera de usarla, debía ser un reflejo de su crecimiento, no de la rabia que alguna vez lo había consumido. La manipulación había sido la herramienta del empresario, pero él podía usar la autenticidad como su arma. A medida que la noche avanzaba, Emilio se sentó en su sofá reflexionando sobre los momentos de su vida que lo habían traído hasta aquí. Recordó sus propios miedos, los mismos que había enfrentado durante el taller. Las historias de los niños resonaban en él. Habían compartido algo vital,
Se dio cuenta de que no solo estaba buscando cambiar su relación con el empresario, sino también reconciliarse consigo mismo. Al buscar en su interior, encontró el coraje que necesitaba. No se trataría solo de demostrar que valía más que lo que el empresario había dictado. Era un acto de liberar la carga que había llevado durante demasiado tiempo. El poder que emanaba de su primer taller fue un recordatorio claro de que esta vez, en lugar de evadirse, iba a afirmarse. Finalmente, concibió una última línea en su libreta. Eres más fuerte de lo que crees, Emilio. Es tu momento de brillar. Esa frase lo llenó de determinación. Sabía que pronto se enfrentaría a esas dudas que lo habían atormentado. La respiración se convirtió en su anclaje, y su nuevo mantra en la fuerza interna que necesitaba. Con esa nueva base de poder, Emilio se sintió extrañamente ligero al prepararse para dormir. Cerró los ojos, y cuando pensamientos del empresario emergerían, pensaría en los niños, en su terapia compartida, y en cómo había hecho luz en sus vidas. El balance estaba en el camino del autodescubrimiento. ¿Cómo podría este nuevo enfoque ser su mejor defensa? Antes de apagar la luz, miró la libreta una vez más. El trato estaba hecho. Iba a dar un paso hacia adelante. Mientras cerraba los ojos, un último pensamiento atravesó su mente, inquietante y liberador. ¿Qué sucede si el encuentro no es solo un enfrentamiento, sino el comienzo de una colaboración inesperada? La duda dejó una pequeña chispa de curiosidad y alegría, preparándolo para el siguiente capítulo de esta historia que aún estaba escribiendo. Emilio despertó antes de que el sol asomara en el horizonte. La claridad que empezaba a infiltrarse a través de las cortinas parecía reflejar su estado interno. Estaba decidido a ser fuerte, a enfrentar esa relación tóxica con el empresario, no solo para reivindicarse, sino para demostrar que había trascendido aquel pasado que tanto lo había atado. Con cada movimiento, se sentía más preparado. Mientras se duchaba, repasó en su mente las estrategias que había anotado. Imaginar los diálogos, los momentos clave, y la manera en que podía hacer que su mensaje resonara. En su cabeza, el encuentro se iba tornando menos un enfrentamiento y más una conversación. Cuando salió de casa, el aire fresco lo abrazó con fuerza. Caminó hacia la oficina del empresario con una deliberación renovada. Cada paso era más firme que el anterior. La ansiedad, que antes lo paralizaba, se había convertido en trepidante emoción. Al aproximarse al edificio, observó a su alrededor y se dio cuenta de que la ciudad, que alguna vez lo intimidó, ahora le parecía un lugar lleno de oportunidades. Entrar al edificio era un símbolo de su valentía. Se sentó en la sala de espera, observando el vaivén de las personas que pasaban. César, el asistente del empresario, lo reconoció y lo saludó con un gesto amistoso. Esto lo sorprendió, pero también le dio aliento. Tal vez había más respeto del que había calculado. Emilio tomó una respiración profunda y se centró en su interior. La respiración y el mantra que había afirmado en su mente eran ahora sus aliados. Finalmente fue llamado a la oficina. El empresario, de pie detrás de su escritorio, lo observó con una mezcla de curiosidad y desafío. Emilio sintió que se desvanecían los recuerdos de desconfianza y miedo. En lugar de balbucear ideas confusas o dejarse llevar por la ira, decidió comunicar un mensaje claro y poderoso. «Gracias por recibirnos», comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. «Quiero hablar sobre cómo podemos trabajar juntos en el futuro». Al pronunciar esas palabras, sintió un cambio en la atmósfera. No estaba ahí para pedir perdón, ni para buscar el reconocimiento de un superior. Estaba proponiendo un nuevo camino, donde su voz contara tanto como las órdenes del empresario, donde su crecimiento pudiera cohabitar con la visión preexistente del negocio. Entonces Emilio se lanzó en su discurso, resaltando su metamorfosis desde la última vez que se vieron. Habló de su taller, del impacto que había tenido en los niños y de cómo había aprendido a gestionar el miedo, el rencor y la duda. Sus palabras parecían fluir con una pausa consciente para captar la atención del empresario. A medida que hablaba,
el empresario adoptó una actitud más reflexiva. Para sorpresa de Emilio, comenzaron a surgir preguntas del empresario sobre los métodos que había usado para trabajar con los niños. Era como si el muro que había separado su relación empezara a derrumbarse. Este era el momento para demostrar que, al igual que su propio crecimiento, podían encontrar un área de colaboración. La tensión en el aire era palpable, pero también había algo de expectativa. Emilio pudo ver que el empresario estaba considerando posibilidades, comenzando a dejar de lado su visión unidimensional del mundo. Sin embargo, no podía ignorar un impulso interno. ¿Podía este acercamiento ser verdadero? ¿Podía realmente confiar en que un antiguo enemigo estuviera dispuesto a reconocer su propio cambio? Esa pregunta sombreó sus pensamientos mientras la conversación avanzaba, pero un atisbo de esperanza fue floreciendo en su interior. Tal vez, solo tal vez, la colaboración podría abrir una puerta hacia una nueva forma de hacer negocios, donde la humanidad y el respeto fueran pilares fundamentales. Mientras se despedían, el empresario mencionó que pensaría en la propuesta, pero en el fondo de su mente, Emilio sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La incertidumbre de cómo este nuevo camino podría materializarse se entrelazaba con la posibilidad de un futuro donde podría encontrar no solo su voz, sino la de otros también. Al salir del edificio, una profunda sensación de ambivalencia lo acompañaba. Emprender un nuevo camino siempre era arriesgado, pero el cambio genuino a menudo exige la valentía de enfrentar lo desconocido. Y en ese momento, Emilio se dio cuenta de que no había vuelta atrás. La vida que había imaginado frente al espejo ahora le sonreía, tentadora y desafiante. Mientras caminaba hacia su taller, una idea floreció en su mente. ¿Sería este el primer paso hacia un cambio más amplio en su vida profesional? Elizabeth, su amiga y defensora del taller, había mencionado la posibilidad de expandir su trabajo, quizás incluso colaborar con otros profesionales. Emprender esa conversación podría ser lo que necesitaba para dar forma a su siguiente desafío. La inquietud de esta nueva oportunidad lo mantuvo alerta, ya que sabía que cada respuesta conllevaba nuevas preguntas, y los posibles caminos por explorar solo comenzaban a vislumbrarse. Las semanas que siguieron al encuentro con el empresario fueron un torbellino de emociones para Emilio. Se despertaba cada mañana con una mezcla de esperanza y ansiedad, sumido en reflexiones sobre el potencial cambio que su vida profesional podría experimentar. La posibilidad de colaborar con Elizabeth en la expansión del taller se convirtió en un foco de energía que lo mantenía enfocado. Emilio dedicó horas a planificar cómo podría llevar las ideas de Elizabeth a un nuevo público. Había un sentido palpable de urgencia en él, una necesidad de demostrar que no solo había superado su pasado, sino que también estaba listo para presentar su visión al mundo. Esa noche, mientras el sol se ocultaba, decidieron sentarse juntas en el taller. Las paredes, adornadas por los dibujos de los niños y el eco de risas pasadas, servían como recordatorios de la misión que compartían. Elizabeth tenía una forma natural de inspirar a quienes la rodeaban. Mientras hablaba de cómo podrían atraer más colaboradores, Emilio se sintió atrapado por su entusiasmo. Notó cómo sus palabras despertaban una chispa en él. Sin embargo, también surgió en su mente la sombra de la duda. Un eco persistente que le decía que hasta ahora, su valor se había puesto a prueba únicamente en entornos controlados. La idea de salir al mundo, a la arena profesional con nuevas estrategias, lo aterraba. Era un volcán de inseguridades que albergaba dentro. Podemos crear un programa que integre a más profesionales. Algo innovador que realmente marque la diferencia. Algo auténtico. Las palabras de Elizabeth resonaban en el aire como un canto a la acción. ¿Y si no conseguimos que se interesen? ¿Y si fracasa? Emilio interrumpió, su voz temblando con el peso de sus preocupaciones. Elizabeth respiró profundamente, su mirada endureciéndose con determinación. No podemos permitir que el miedo nos paralice, Emilio. El pasado es solo una referencia, no nuestro destino. Hemos cambiado. Pausó y lo miró con seriedad. A veces,
El reto más grande no está afuera, sino dentro de nosotros. Esa afirmación caló hondo. Emilio comenzó a cuestionar sus propios límites. Había escalado una colina significativa al salir de su zona de confort, pero enfrentarse a la posibilidad de ser juzgado nuevamente era un gigante que lo intimidaba. Su compromiso se restringiría a la batalla personal o se aventuraría más allá, hacia un desafío profesional que podría abrirle la puerta a un futuro brillante. Fue entonces cuando decidió compartir su inquietud. Hacerlo significaba dejar al descubierto su vulnerabilidad, exponer su miedo al fracaso. Pero así como lo dijo, sintió que un peso se aligeraba, como si sus temores perdieran el poder que solían tener sobre él. Tal vez puedo intentar darle forma a esta idea, pero necesito tu apoyo. Elizabeth sonrió, alentadora. Siempre estaré aquí para apoyarte, pero debes estar dispuesto a dar el siguiente paso. A la mañana siguiente, Emilio amaneció con una resolución renovada. Se sentó frente a su computadora, escribió un borrador de propuesta que incluía ideas para colaboraciones con escuelas y la integración de nuevos mentores. Mientras lo hacía, el eco de sus inseguridades comenzó a desvanecerse. La escritura se volvió un ejercicio de liberación, permitiéndole plasmar su visión con claridad. Sin embargo, a medida que cada palabra tomaba forma, también lo hacía una nueva inquietud. Su mente maquinaba cómo preparar una presentación que sostuviera este nuevo enfoque. Tantas variables estaban en juego: los potenciales colaboradores, las reacciones de la comunidad, sus propias habilidades para comunicar su mensaje. Cuando se encontró en el taller, rodeado de materiales y dibujos de los niños, una súbita claridad lo invadió. No se trataba únicamente de él, sino de un grupo más amplio, de una visión que trascendía su individualidad. ¿Qué sucedería si esta ambición compartida comenzara a captar la atención de personas influyentes, haciendo eco dentro de una comunidad más grande? Con cada paso que daba en esta nueva dirección, la tensión se renovaba en su interior, pero con ella también crecía la esperanza. La incertidumbre se tornaba en un impulso casi creativo. ¿Y si su voz podía contribuir a algo más grande? Cada nuevo trazo en su propuesta se sentía como un ladrillo más en la construcción de su futuro. El día de la presentación llegó. Con el documento en la mano y el diálogo interior recordándole que el cambio es el resultado de arriesgarse, se colocó frente a su audiencia, listo para compartir no solo su propio viaje, sino la visión de un futuro donde la colaboración y el crecimiento fueran los protagonistas. El instante decisivo estaba tan cerca, y con cada respiración, la pregunta se repetía en su mente: ¿estaría realmente preparado para lo que esta nueva etapa podría traer? Mientras comenzaba su discurso, era consciente de que, aunque el cambio era aterrador, abrirse al mundo era la única manera de alcanzar sus sueños. El murmullo de la sala se apagó, y todos los ojos se fijaron en él. La incertidumbre albergada durante tanto tiempo se transformaría pronto en un nuevo ciclo de transformación y oportunidades. Pero Emilio sabía que en este viaje, debía aceptar el riesgo de caer. Emilio sintió cómo la presión del momento lo envolvía. Ante él, miradas esperanzadas, algunas escépticas, pero todas esperando escuchar la pulsante energía de sus palabras. Su corazón aceleró, y aunque la ansiedad intentó apoderarse de él, una parte interna le recordó la verdad que había ido descubriendo. Estaba aquí para compartir no solo su propia historia, sino un legado colectivo que inspiraría a otros. Respiró profundo y comenzó. Las palabras fluyeron con más facilidad de lo que había anticipado. Cada idea que había plasmado en su propuesta cobraba vida a medida que hablaba de la importancia de la colaboración y el apoyo mutuo. Sin embargo, a medida que profundizaba, un sentimiento de incomodidad crecía en su interior. Era como si el eco de sus inseguridades empezara a mezclarse con el entusiasmo que había sentido al escribir. ¿Realmente estaba articulando su visión de manera que resonara con aquellos que lo escuchaban? La mirada de Elizabeth entre el público lo inyectó de confianza. Él sabía que ella creía en él,
Y ese pensamiento proporcionó una base sobre la que pudo construir su discurso. A medida que avanzaba, empezó a introducir algunas estadísticas sobre la importancia del trabajo en equipo y el impacto positivo que éste podría tener en la educación. Pero, justo en medio de una frase clave, un nudo se formó en su estómago. ¿Estaba realmente convencido de lo que decía? Esta encrucijada mental lo sacudió, provocándole una vacilación en la voz. La colaboración, titubeó, sintiendo cómo la duda se enredaba en su garganta. Durante un segundo, la sala pareció congelarse. Recordó las palabras de Elizabeth. El reto más grande no estaba afuera. Con un esfuerzo consciente, despejó su mente y continuó, evitando el trance de la duda. En su lugar, dejó que la pasión por lo que representaba comenzara a caminar en sus palabras. Se dio cuenta de que, en ese momento, era su autenticidad la que conectaría con los presentes, no solo las cifras o la retórica pulida. Con renovada energía, se permitió ser vulnerable ante su público, confesando los temores que todavía lo asaltaban. Hacerlo fue como liberar un torrente de adrenalina que le dio una claridad inesperada. Ya no se trataba solo de impresionar, se trataba de comunicarse. A medida que los minutos pasaban, las cabezas comenzaban a asentir. Las voces del pasado que lo habían frenado se desvanecían. Las miradas escépticas se transformaban en apoyo visible, y Emilio sintió una conexión genuina con quienes lo rodeaban. Fue un momento revelador. Su batalla personal no solo era suya, era una experiencia que resonaba en cada persona presente. Esa conexión fortaleció su mensaje, y su confianza comenzó a crecer. Al finalizar, las manos comenzaron a aplaudir, resonando en el espacio como un eco de aceptación. Pero en el fondo de su mente, una pregunta persiste. ¿Sería suficiente? Las voces de sus compañeros comenzaron a surgir en la sala, formulando preguntas y compartiendo ideas. Emilio se sintió revitalizado por la conversación que se generó. Sin embargo, a medida que se desataban nuevas preguntas, un pensamiento creció en su corazón. No solo había presentado su propuesta, sino que un nuevo reto se asomaba en el horizonte. ¿Cómo traducir esa energía inicial en acciones concretas y resultados tangibles? No podían quedarse solo en buenas intenciones. Este era solo el inicio. Mientras la charla se animaba a su alrededor, la determinación de Emilio se consolidaba. Sería necesario planificar la ejecución de su idea, pero también requeriría un compromiso más allá de lo profesional. Tendría que unir a la gente no solo con palabras, sino a través de acciones. Mientras los participantes comenzaban a llevar la conversación en diferentes direcciones, Emilio notó que el espíritu de colaboración que había buscado comenzaba a tomar forma. Pero había una sombra en su mente que amenazaba con romper el optimismo que había cultivado. La llegada de un importante colaborador que podría cambiar el rumbo de su iniciativa, alguien con un enfoque muy distinto. Emilio decidió que ese desafío era la oportunidad perfecta para reafirmar su nueva voz. Pero el verdadero dilema estaba aún por venir. Podría manejar las diferencias y, al mismo tiempo, mantener su visión intacta, o se vería arrastrado por la tensión que amenazaba el camino que acababa de trazar. Mientras la energía del taller se cosía a su alrededor, Emilio sintió que la verdadera prueba apenas comenzaba. La sala seguía vibrando con el eco de las ideas y la interacción fluida, pero Emilio sintió que el ambiente comenzaba a crujir con tensiones ocultas. Su mente recopilaba fragmentos de la conversación, pero la pregunta del colaborador inminente lo perseguía como una sombra. Se preguntaba quién sería, uno de esos jugadores clave que podían alterar el delicado equilibrio que había comenzado a establecer. Mientras escuchaba las discusiones, su mente se centraba en una estrategia: identificar qué aspecto de su propuesta podría ser más atractivo para esa persona. No podía permitirse que su objetivo se desdibujara. En una fracción de segundo, la inseguridad comenzó a revivir. ¿Y si ese colaborador no comenzaba a ver el valor en su enfoque? ¿Y si la falta de alineación hiciera que su esfuerzo, su visión, se desvaneciera en el aire? Esa noche,
Se sentó en la penumbra de una cafetería, un lugar alejado del bullicio que había estado viviendo. Allí, con una taza de café que se enfriaba lentamente entre sus manos, decidió esbozar un nuevo plan. Sabía que la autocompasión no tenía cabida en el proceso de crecimiento. La transformación requería acción y claridad. Con cada sorbo se preguntaba, ¿qué estaba dispuesto a arriesgar para asegurar que su visión no se desvaneciera? Se dio cuenta de que, al final, no se trataba solo de su éxito personal, sino del impacto que podía generar. Al trazar sus pensamientos en papel, una idea poderosa surgió. Cada colaboración debería comenzar con un espacio tanto para la discrepancia como para la unidad. Si su plan atravesaba la fricción, podría surgir algo más fuerte. La metáfora de la carreta le vino a la mente. Si querías que una carreta tuviera éxito, no solo debías preocuparte por el camino, sino por cada rueda y su sincronización para avanzar sin problemas. Las diferencias podrían ser el lubricante que mantendría las ruedas girando. Volvió a casa con una resolución renovada, sabiendo que enfrentar la adversidad en el nuevo contexto sería clave para su desarrollo. Estaba listo para tomar la iniciativa, no dejar que la llegada de este nuevo colaborador se convirtiera en un obstáculo, sino verlo como una etapa de crecimiento. Sin embargo, el revuelo en su interior seguía revuelto. El desafío real era cómo comunicar su propuesta de forma auténtica, asegurando que el mensaje de colaboración se mantuviera fuerte, independientemente de las opiniones divergentes. La mañana siguiente, Emilio se preparaba para el encuentro con ese colaborador misterioso, visualizando los posibles escenarios en su mente. Decidido a armarse de argumentos y preguntas abiertas, se vio a sí mismo como un facilitador, en lugar de un interlocutor. El día sería un verdadero ejercicio de su capacidad emocional, un campo de batalla de ideas que podría forjar o deshacer su futuro. Cuando el momento llegó, y al entrar en la sala de reuniones, se dio cuenta de que la persona que lo esperaba era alguien de enorme trayectoria en el campo que él realmente admiraba. Una sensación de admiración lo envolvió, pero tras esa admiración, el nudo en su estómago se hizo presente. La dinámica cambiaría en un instante. Había llegado el momento de enfrentar su inseguridad y vulnerabilidad ante un hombre influyente que podría cuestionar sus fundamentos. Mientras la conversación comenzaba, Emilio sintió una mezcla de emoción y temor. Sabía que, independientemente del resultado, se estaba despojando de la necesidad de ser aceptado. En el fondo, comprendía que cada paso que daba, cada argumento que defendía, lo estaba acercando no solo a su propósito, sino a un nuevo nivel de crecimiento personal. Sin embargo, la pregunta persistente permanecía. Al final del encuentro, ¿habría encontrado la manera de reconciliar sus visiones? La potencia de la incertidumbre asomaba, ansiosa por ser descifrada. Así que, en ese preciso instante, Emilio se adentró en la conversación, dispuesto a desafiar tanto su propia confianza como la dirección que estaba tomando su iniciativa. ¿Sería este el momento que definiera su carrera, o simplemente un paso más en un camino lleno de giros inesperados? Emilio se plantó firme ante la opinión y el peso de la experiencia que representaba su interlocutor. Esa mañana, la sala de reuniones se sentía cargada de posibilidades. Cada rincón parecía vibrar con el murmullo de su propio cambio. Era como una prueba, un momento crucial donde debía demostrar no solo su valía, sino todo lo que había aprendido en ese largo recorrido. Este no era solo un encuentro, era su oportunidad de reafirmar que la ignorancia y la humillación del pasado habían sido superadas por su crecimiento y determinación. A medida que la conversación se desarrollaba, Emilio empleó las técnicas de escucha activa que había perfeccionado durante sus talleres. Era su oportunidad de conectar, no solo de vender su propuesta. Al escuchar al colaborador exponer sus inquietudes, se dio cuenta de que había similitudes en sus visiones, aunque también distancias. Cada argumento que ofrecía se convirtió en un peldaño hacia una común alianza. Cada respuesta formulada, una construcción hacia una colaboración posible. Con firmeza, Emilio compartió su experiencia en el taller,
enfatizando cómo cada niño no solo había aprendido sobre salud y nutrición, sino también sobre aceptación y respeto. Sintió cómo la emoción vibraba en su pecho al recordar las risas, las miradas brillantes y la conexión que había forjado. No se trata solo de cambiar paradigmas en la educación de nuestros niños, explicó con vatios de convicción, sino de ofrecerles un entorno donde su voz importa. La colaboración puede crear un ciclo de aprendizaje en ambos sentidos. Mientras exponía su visión, notó que la mirada de su interlocutor comenzaba a enfocar una mayor apertura. Era un momento que requería audacia. Mientras compartía su historia de transformación personal, las inseguridades comenzaron a diluirse. En lugar de evitar la crítica, las apreciaciones fueron bienvenidas. Emilio se enfrentaba a sus miedos. Este intercambio podía llevar a la creación de un modelo que significara valor para ambos, y cuando las palabras comenzaron a fluir con naturalidad, el colaborador le hizo una observación que lo dejó pensativo. El éxito está en cómo articulen esta idea sin perder la esencia de la comunidad que has cultivado. Fue como si un rayo de luz iluminara su mente. Este era el camino. Cada paso, cada iniciativa que había revertido en su vida y en su taller, debía reflejarse ahora también en esta dinámica. Al final de la reunión, el colaborador pareció considerar la propuesta de Emilio con atención renovada. Había penetrado en sus argumentos, vio la pasión que respiraba en cada palabra. El cierre fue un acuerdo para comenzar una fase de prueba, desarrollando un programa piloto que uniera sus visiones en torno a workshops educativos que integraran nuevas metodologías, junto con la narrativa que había cultivado. Emilio salió de la reunión sintiendo que había conquistado algo mucho más grande que una simple colaboración. Había logrado conectar su experiencia personal con un potencial colectivo. Los ecos de su inseguridad ya no eran sombras, sino recordatorios firmes de su capacidad de superación. Al llegar a casa, se sentó en su patio y miró las estrellas. La satisfacción de alinear su vida personal con su nueva dirección profesional lo envolvió como un abrigo cálido. Cuando sus hijos comenzaron a jugar a su alrededor, sintió una oleada de orgullo al comprender que no solo estaba construyendo un futuro para ellos, sino modelando un legado que promulgaría los valores que había cultivado en su propia metamorfosis. En días posteriores, mientras planeaba el piloto de su programa, Emilio desde el presente miraba hacia atrás con admiración. Ya no se identificaba con el hombre que arrastraba su carreta por las calles polvorientas. Había nacido un nuevo Emilio, uno que sí podía enfrentar a su gigante y convertir las adversidades en oportunidades. Había encontrado su voz, la dignidad y el respeto que creía haber perdido. Cada día se despertaba con la certeza de que el viaje había valido la pena. Tenía claro que el éxito de su estudio no sería un destino, sino un viaje continuo. Así, en el fondo, Emilio envió un mensaje poderoso hacia el universo. No solo se había transformado, sino que había levantado una historia que resonaría en otros, marcando la pauta de que todos pueden superar su pasado. Este era el momento de compartir su aprendizaje, de motivar a otros a que desbloquearan su propia fuerza. Sabía que la verdadera transformación fue su mayor conquista. En la luz de una nueva posibilidad, Emilio celebraba su logro por completo. El reconocimiento de su valor no provenía de lo material, sino del amor que se propaga al compartir conocimiento y experiencia. Y así, en el umbral de un nuevo capítulo, la transformación de Emilio se consolidó en una victoria individual tangible. Un legado renovador se alzó en su corazón, y con él, la certeza de que cada uno puede ser autor de su propia historia. ¿Imaginas cómo sería tu vida si decidieras enfrentar tus propios gigantes? No esperes ni un segundo más para suscribirte a nuestro canal y unirte a esta comunidad de superación personal. Haz clic en el botón de me gusta ahora mismo para ayudar a que más personas vean estas historias inspiradoras. Comenta abajo tus pensamientos sobre esta historia y comparte tus teorías. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten esa inspiración en sus vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y no te arrepentirás. Hazlo ya.